Muy buenas tardes con todos. El día de hoy el tema elegido es del incidente de baja de pensión. Si quieres saber cómo se sustancia un incidente de baja de pensión en una unidad de judicial de familia aquí en el Ecuador, este video es muy importante para ti. Comencemos con lo que determina la normativa. El enumerado 8 del Código Orgánico de Niñez y Adolescencia determina que la pensión alimenticia se debe desde la presentación de la demanda. Los incidentes de alza de pensión son exigibles desde la presentación del incidente, cosa que no pasa con el incidente de baja de pensión, el cual es solo exigible desde el momento en el cual el juzgador, mediante resolución, declara la aceptación de la presentación de quien presentó el incidente. Esto claramente nos indica que el procedimiento tiene que ser ágil y por lo cual el día de hoy voy a dar ciertos tips para poder solventar este proceso de manera adecuada y de manera concordante con el principio de celeridad. En primer lugar, es importante tomar en cuenta que claramente la competencia en procedimientos de familia radica en donde vive el titular del derecho, ¿no es cierto? Y lógicamente el incidente de baja de pensión tiene que ser solventado según lo previsto en el artículo 332, numeral 3 del Código Orgánico General de Procesos, en el juicio principal, en el cual se solventó la fijación de una pensión alimenticia. Por lo cual estos incidentes tienen que ser presentados a través del juicio principal y sustanciados en un cuadernillo diferente, pero con la competencia del mismo juzgador, salvo las excepciones que determina la ley. Con estas consideraciones es importante determinar lo que es el procedimiento para la sustanciación, el cual es un procedimiento sumario. El procedimiento sumario claramente tiene que ser presentado el acto de proposición ante el juzgador competente. En este ámbito, como habíamos manifestado, ante el juzgador que sustanció el juicio principal, sea en un proceso de divorcio o sea en un proceso en el cual se fijó la pensión alimenticia. Una vez calificada la demanda, se tendrán que sacar las copias de la misma para proceder con la diligencia de citación. La citación en el Ecuador puede ser de manera personal, a través de boletas o a través de un medio de prensa. Si en un caso se desconoce o la persona demandada, como es en el ámbito consuetudinario, se hace negar, es muy importante realizar una diligencia preparatoria rápidamente si salió la razón como de no citación. ¿Para qué? Para rápidamente oficiar a las diferentes entidades públicas y nos den información útil, pertinente y conducente a poder demostrar el domicilio de la parte demandada y así que ésta puede ejercer su derecho a la defensa. Si en un caso se desconoce, es importante hacer la diligencia preparatoria para que posteriormente, según lo previsto en el artículo 56 del Código Orgánico General de Procesos, se pueda solicitar al juzgador la audiencia para el reconocimiento de firma y rúbrica y así determinar la imposibilidad de conocer el domicilio de la parte demandada, ya que ésta lógicamente no se deja citar, y para lo cual procederá a determinar el extracto al casillero judicial de la defensa técnica del accionante para que se publique en los diferentes medios de prensa a nivel nacional y así se lo pueda citar a través de este medio de prensa, ¿no? Con lo cual, una vez transcurridos los 20 días plazo para las publicaciones y los 15 días término para la citación, el juzgador tendrá la obligación de determinar fecha y hora para la sustanciación de la audiencia, la cual tiene, como habíamos manifestado, ser sustanciada por el procedimiento sumario. Este procedimiento sumario se caracteriza por tener dos fases. La primera, en la cual se analizan las excepciones previas que haya presentado la parte demandada en su contestación a la misma y asimismo declarar la validez procesal, es decir, que no existan vicios de procedimiento, procedibilidad, prejudicialidad o competencia que afecten a la misma. Una vez solventado esta situación, se determinará el punto de debate, que es determinar si han cambiado los hechos y circunstancias que sirvieron para fijar la pensión alimenticia. Esto es muy importante. Claramente, en el acto de proposición de la parte actora que presenta un incidente de baja de pensión, habrá agregado bajo el principio de oportunidad
todos los elementos de prueba periciales, documentales y testimoniales que puedan aportar a determinar la realidad de poder realizar este incidente de baja de pensión. Como por ejemplo, si la persona accionante ha perdido su trabajo, pues esta tendrá que aportar elementos de prueba que determinen esta situación, como por ejemplo un certificado del servicio de rentas e intentas que determine que no tiene actividad económica independiente en la actualidad, o un certificado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social que en la actualidad se encuentra como cesante, como por ejemplo. Asimismo, la declaración de parte del actor y de la parte demandada para solventar ciertas situaciones que tengan que ser conocidas por el juzgador y demás documentaciones que sean necesarias para solventar esta situación. Recordemos que en materia de familia, la carga de la prueba tiene el solicitante, el obligado a pagar pensiones alimenticias, y por lo cual, en base a lo previsto en el artículo 169 del COGEP, la persona que alega algo tiene que probarlo. En tal virtud, y continuando con la sustanciación de la audiencia en este incidente de baja de pensión, el juez va a fijar el punto de debate y claramente va a ser lo que habíamos manifestado. Después va a haber una conciliación. Normalmente la parte demandada no quiere que se le baje la pensión alimenticia, por lo cual no vamos a entrar en profundidad en este tema. Claramente, si llega un acuerdo, pues se buscará lo más factible para ambas partes, en base a los elementos de prueba que se hayan sustanciado en el expediente. Por eso es muy importante revisar tanto las pruebas aportadas por la parte actora y las pruebas obtenidas a través de la contestación de la demanda. Nos darán un examen claro y preciso sobre cuál va a ser el resultado que se va a obtener si se llega a la segunda fase de la audiencia. Si es que no tenemos elementos de prueba que nos puedan asistir, pues es mejor llegar a un acuerdo con la otra parte para negociar quizás una pretensión que no sea como la que presentamos en el acto de proposición, pero que nos llegue a solventar en algo la pretensión del accionante. Entonces, eso es un tip muy importante a tomar en cuenta, ¿no? Luego, si no ha existido esta situación de conciliación, porque la conciliación se basa bajo el principio de voluntariedad de las partes, y si no ha llegado este acuerdo entre las partes procesales, vamos a pasar a la segunda fase, en la cual se van a anunciar los medios de prueba. ¿Pero cuáles? Pues los que agregamos en nuestro acto de proposición, en nuestra demanda. Y asimismo, la parte demandada anunciará los medios de prueba que avisó en su acto de proposición de contestación a la misma, recordando que en el procedimiento sumario no existe la reconvención a la demanda, ¿no? Entonces, una vez que anunciemos los medios de prueba, tendremos que tomar en cuenta que estos sean útiles, pertinentes y conducentes para que el juez los admita para su práctica. Lógicamente, el artículo 160 del Código Orgánico General de Procesos determina que para ser admitidos los medios de prueba, para ser practicados, tienen que cumplir estos parámetros. Tienen que tener una relación intrínseca con el punto de debate, que es claramente verificar si han cambiado o no los hechos o circunstancias que sirvieron para fijar la pensión alimenticia. Muy importante esta situación. En la práctica de la prueba, pues, eso tendrá que realizarse mediante la normativa de sustanciación que nos determina el Código Orgánico General de Procesos, y claramente las declaraciones de parte y los testigos que se vayan a presentar en estos procedimientos tendrán que ser relacionados y las preguntas ser correctas para que no sean objetadas. Asimismo, se tendrá que cumplir con el principio de pertinencia, utilidad y conducencia para demostrar nuestra teoría del caso. Todo procedimiento tiene una teoría del caso que tiene que ser solventada en la audiencia con los medios de prueba. Caso contrario, el juez va a fallar en nuestra contra. Entonces, una vez determinada esta situación, es recomendable que los abogados practiquen la prueba documental tal como prevé el artículo 196 del Código Orgánico General de Procesos, el cual determina que la prueba documental tiene que ser exhibida públicamente y asimismo tiene que ser leída en la parte pertinente. Caso contrario, la práctica o la producción de la prueba documental no cumple
con el principio de seguridad jurídica que establece el artículo 82 de la Constitución en relación con el 196 que nos determina cómo se debe practicar este tipo de prueba. Tanto la prueba documental tiene que tener una relación intrínseca con la prueba pericial, si es necesaria, si se lo ve factible, y también con la prueba testimonial, ya que el juzgador tiene que determinar su veredicto oral, porque estamos bajo un sistema procesal oral, tal como lo prevé el artículo 168, numeral 6 de la Constitución de la República del Ecuador. El señor juez tiene que solventar y determinar su resolución en base a toda la prueba practicada, porque no puede hacer un análisis exclusivo de las pruebas, tiene que solventar su sana crítica en base a todos los medios de prueba practicados, y así se va a obtener un resultado bastante concordante a la pretensión, en la cual en el alegato final tiene que utilizarse un alegato en el cual se determina a medio de conclusión todo lo que se ha probado. Es decir, como por ejemplo, señor juez, dentro de la presente audiencia se ha probado con la prueba documental que consta foja tal que mi defendido ha perdido su trabajo, como por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay que determinar la parte pertinente, hay que determinar una demostración que esa prueba es válida, está certificada. Entonces tenemos que leer prácticamente quién certifica ese documento, cómo se lo obtuvo. Esto claramente dará la justificación a las pruebas que estamos practicando. Entonces, asimismo, en el alegato de apertura, pues el alegato de apertura está fundamentado por 5 ejes. El tema, el cual claramente estará sostenido a demostrar que los de estos hechos y circunstancias que sirvieron para fijar la pensión alimenticia han variado. Posteriormente se explayará la situación del fundamento fáctico que determina que nuestra pretensión tiene que ser cumplida. Luego el fundamento normativo que claramente faculta legalmente nuestra pretensión, ¿no es cierto? Y asimismo el anuncio de los medios de prueba, tanto periciales, documentales y testimoniales, que solventan nuestra pretensión. Y finalmente la misma pretensión, lo que buscamos, por qué acudimos ante el organismo jurisdiccional para presentar esta demanda. Entonces eso tiene mucha relación con el alegato final, donde claramente hacemos a modo de resumen todo lo que demostramos con cada una de las pruebas en las partes pertinentes que cumplieron con estos parámetros del punto de debate que se fijó en la primera fase. Y en la parte final volvemos a decirle al señor juez que en base a todo lo que hemos probado solicitamos se cumpla con la pretensión y que mediante resolución el juzgador determine la procedencia de la reducción en la pensión alimenticia mediante declaración expresa del juzgador. Con lo cual, básicamente, el juzgador enviará atento oficio al Departamento de Pagaduría para que éste actualice los valores que constan en la cuenta CAR de Exupa y se proceda con la pensión alimenticia que se determinó mediante resolución oral en la audiencia. Esperamos que este tip les haya servido y en caso que necesiten alguna situación, pues les recomendamos agendar su cita en base a los números de contacto que están en el video. Que tengan una excelente tarde.